Hola alumnos de primer grado, bienvenidos al proyecto integrador etapa 11, jugando con mis aprendizajes y las figuras geométricas, que se va a realizar del 1 al 12 de marzo del 2021. El aprendizaje esperado sustantivo que se va a trabajar en matemáticas es el siguiente. Calcula el perímetro de polígonos y del círculo y el área de triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas. Por lo cual a continuación te vamos a presentar las fórmulas para calcular el área y el perímetro de algunas figuras, tales como son el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Para calcular el área de un cuadrado tienes que multiplicar lado por lado. Para calcular su perímetro tienes que sumar todos sus lados, que sería lado más lado más lado más lado, ya que todos sus lados son iguales. Para calcular el área de un rectángulo tienes que multiplicar su base por su altura. Para calcular su perímetro tienes que sumar 2 veces la base más 2 veces la altura. Para calcular el área de un triángulo tienes que multiplicar base por altura y después dividirlo entre 2. Para calcular su perímetro tienes que sumar la medida de todos sus lados, que sería A más B más C. Puede que todos sus lados sean distintos, por eso se coloca de esta manera. Recuerda que el área es toda la superficie de la figura y el perímetro es todo lo que está alrededor de esa figura. A continuación te voy a explicar cómo utilizar estas fórmulas y vamos a iniciar con el cuadrado. Para calcular el perímetro de un cuadrado sumando lado más lado más lado más lado. Aquí tenemos un cuadrado que todos sus lados miden 6 centímetros. Entonces vamos a sumar 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros, que nos dará un resultado de 24 centímetros. Para calcular el área es multiplicar lado por lado. El área sería 6 centímetros por 6 centímetros, que nos daría un total de 36 centímetros cuadrados. Como ya te dije, el perímetro pues se mide en centímetros solamente porque es lineal, es todo lo que está alrededor. Y el área se mide en centímetros cuadrados porque es todo lo que está dentro de la superficie de esa figura. Continuaremos con el rectángulo. Para calcular el perímetro de un rectángulo tenemos que sumar 2 veces su base más 2 veces su altura. 2 veces la base, que serían 6 centímetros, más 2 veces la altura, que serían 4 centímetros. 2 por 6 es igual a 12 centímetros, más 2 por 4 centímetros es igual a 8 centímetros. 12 más 8 centímetros es igual a 20 centímetros. Para calcular su área se tiene que multiplicar la base por la altura. La base es de 6 centímetros y la altura de 4 centímetros. 6 centímetros por 4 centímetros es igual a 24 centímetros cuadrados, que sería su área. Por último, vamos a continuar con el área y el perímetro de un triángulo. Para calcular el perímetro de un triángulo tienes que sumar la medida de sus tres lados, que en este caso serían 8 centímetros más 6 centímetros más 9 centímetros, que nos daría un total de 23 centímetros. Para calcular su área debemos de multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. En este caso la base sería de 6 centímetros, pero la altura no sería ni 8 ni 9, ya que la altura se define por la medida que está desde la base del triángulo hasta lo más alto del triángulo, que en este caso serían 7 centímetros. Ahora multiplicamos 6 centímetros por 7 centímetros y lo dividimos entre 2. 6 centímetros por 7 centímetros es igual a 42 centímetros. Si lo dividimos entre 2 nos daría a 21 centímetros cuadrados. Continuaremos con la actividad que tienes que realizar. La actividad que tienes que realizar es, a partir de 3 problemas que se te plantean a continuación, completar esta tabla, lo cual sería identificar la figura que se está trabajando en cada uno de esos problemas, calcular el perímetro de esa figura, identificar la fórmula que vas a utilizar para calcular el área de esa figura y calcular el área de esa figura, además de responder las preguntas que se te plantean en cada uno de los problemas. El primer problema que se te plantea es el siguiente. El presidente municipal de Acatir va a poner alambrado alrededor de la cancha de fútbol. ¿Cuántos metros mide en total los 4 lados de la cancha? ¿Qué magnitud estarías calculando? ¿Perímetro o área? Además, va a poner césped artificial en la superficie de la cancha. ¿Cuántos metros cuadrados mide la superficie del terreno de la cancha de fútbol? ¿Qué fórmula debes utilizar para reconocer este dato? ¿Qué magnitud estarías calculando? ¿Perímetro o área? Continuamos con el segundo problema.
María va a enmarcar una foto que tiene con su familia. Necesita hacer un marco de madera para ponerlo en el contorno de la foto. ¿Cuántos centímetros de madera necesita para construir el marco? ¿Qué magnitud estarías calculando? ¿Perímetro o área? Va a encargar un vidrio para ponerlo, pero necesita saber cuánto debe de medir. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide la zona que ocupa la foto? ¿Qué fórmula utilizaste para saber este dato? ¿Qué magnitud estarías calculando? ¿Perímetro o área? Este sería el último problema. Esta imagen es el patio trasero de una iglesia. Tiene forma de triángulo equilátero, que significa que los tres lados miden igual. Van a colocar una malla alrededor del patio. ¿Cuántos metros en total de malla van a necesitar para los tres lados del patio? ¿Qué magnitud estás calculando? ¿Perímetro o área? Además, van a plantar árboles en todas las zonas del patio. ¿Cuántos metros cuadrados mide el área que necesitan de cubrir? Si cada árbol necesita alrededor de 3 metros cuadrados, ¿cuántos árboles caben? Recuerda que el perímetro se calcula sumando todos los lados de la figura geométrica, y para sacar el área debes seguir la fórmula específica. Lo que debes de incluir en tu proyecto integrador sería lo siguiente: 2 casillas en el tablero. En una vas a definir con tus palabras lo que significa el perímetro, y en la otra vas a definir lo que significa área. Producto a integrar en la casilla, que es perímetro. Producto a integrar en la casilla, que es el área. Bien, aquí también tienes los datos de tus maestros para el turno matutino, el maestro José Jesús Torres Vázquez, y para el turno vespertino, Mariana Estefanía Reyes Correa.